Y vamos a hablar de la bajante del río Paraná, una bajante histórica y que probablemente tenga que ver con cuestiones vinculadas precisamente con este curso de agua, pero también con la mano del hombre que de alguna manera también influye en esta cuestión. Estamos con Soledad Barruti. ¿Cómo estás, Sole? Hola, Vero, ¿cómo Bien, estás? es Gracias. así. Hay Es una parte así. que tiene que ver con la naturaleza, tiene que ocurrir, pero también hay mucho de lo que hacemos o no hacemos. Totalmente. Los ríos están vivos, o sea, la idea de que nosotros los pensamos como agua que está simplemente es, bueno, un error de percepción. Los ríos tienen ciclos, tienen bajantes, tienen bajadas y subidas, y no solamente están en un lugar, sino que vienen corriendo de un montón de países diferentes. En el caso del Paraná, viene desde Brasil, toca Paraguay, toca Argentina. Los ríos no tienen fronteras y no pueden ser encarcelados, entonces lo que se haga en cualquiera de esos territorios, por supuesto, influye. Estamos viendo, sí, a diferencia de otros momentos, que estas bajantes son cada vez más pronunciadas, y lo que hablan los especialistas, y por eso hay tanta preocupación, es de las posibilidades de recuperación del río, ¿no? O sea, nosotros tenemos muestras de imágenes que son atroces y que nos deberían dar mucho miedo, porque muestran un río que, como vemos en esta imagen, ¿no?, está bastante seco, y la idea es, ¿se puede recuperar? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces, ¿cuál es el estado actual? Bueno, la bajante está en un momento, esto como dijiste, histórica. 77 años hace que no se daban condiciones como estas, pero además hay que recordar en qué estado estábamos analizando el río en los últimos tiempos. Esto es, repleto de agrotóxicos, con una cantidad de desastres aconteciendo alrededor que obviamente terminan en el agua. Hoy, en otra noticia paralela, se encontró en los mercados de Córdoba, en los peces, una cantidad de antibióticos enorme. Bueno, ¿de dónde vienen los peces? ¿Sobre qué peces? Bueno, sobre peces que venían de un río como este. La verdad es que la situación del río por fuera de esta bajante y por fuera de esta sequía es muy grave. Hay otra pregunta, A ver, ahí está. que es, bueno, ¿por qué esta bajada preocupa especialmente? Como decía entonces, esta bajada, primero no se sabe cuáles son las posibilidades del río para recuperarse. Luego, viene acabalgada con una sequía enorme en Brasil, una sequía también histórica en Brasil. Ya se está hablando y se está pidiendo, bueno, que el gobierno pidió que se haga una especie de uso muy cuidadoso del agua en 7 provincias al menos. En Brasil sucede de alguna manera lo mismo. Ahora, el problema es cómo hacemos para contener una situación que no deja de estar todo el tiempo como retroalimentándose, porque los campos siguen estando trabajando a pleno, el uso de agrotóxicos sigue, y esto viene producto de un cambio drástico del ecosistema que alimenta el río. ¿El río de qué se nutre? Bueno, de lluvias. ¿Las lluvias cómo se hacen? Las lluvias se hacen en los bosques, en las selvas, en humedales, en lugares que lamentablemente están dejando de existir por el uso del agronegocio, que es sumamente agresivo, sumamente violento y es imparable. Y otra, agregamos una preocupación. Estamos hablando de agua dulce, que es un recurso escaso en el mundo, ¿no? Totalmente, totalmente, y de la que dependemos todos. O sea, los mismos campos que están haciendo que estos ríos estén muriendo son los campos que luego no pueden tampoco abastecerse. Entonces, lo que estamos viviendo, lamentablemente, es una especie de espiral, que lo que se conoce como reacciones en cascada, que esa es la peligrosidad, que es, bueno, ¿cómo se frena todo esto si nadie está frenando lo que lo ocasiona, ¿no? Y hay una tercera pregunta, que es si hay formas de recuperarlo. Bueno, las formas, primero habría que hacer un análisis exhaustivo que involucre a todos. Nosotros tenemos científicos alucinantes en nuestro país que vienen trabajando en esto. La Universidad Nacional de Rosario sacó un documental que se puede ver en su canal de Facebook ahora, contando, bueno, cuáles son las principales problemáticas que aquejan al río en este momento y cómo se podría hacer. Tendría que haber una decisión, obviamente, política de recuperación de esto. Y es una decisión que, como todas estas problemáticas, no solamente se circunscriben a Argentina, sino que también llegan a Brasil, llegan a Paraguay. Debemos pensarnos como una región, como una gran ecorregión, en donde todo se termina interrelacionando. Tenemos los mismos problemas, tenemos lamentablemente los mismos negocios de los que pareciéramos estar presos y, bueno, básicamente tenemos estas amenazas que no sabemos cómo van a terminar. Sole, muchísimas gracias. Gracias, Vero. Nosotros seguimos con más información, ahora información en un compacto federal.